Comparto con ustedes la buena noticia de Jesucristo según aparece en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículos 21 al 28, y dice así. Desde ese día, Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pero Pedro, quien lo había reconocido como el Mesías e Hijo de Dios, lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Dios no lo permitirá, Señor, eso no sucederá. Pero Jesús, dándose vuelta, dijo a Pedro: retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiere salvar su vida, la va a perder. Y el que pierda su vida a causa de mí, la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo de Dios vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces dará a cada uno de acuerdo con sus obras. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de ver al Hijo de Dios cuando venga en su reino. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Tomen asiento, por favor. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús sean con cada uno y cada una de ustedes. Pedro, en la lectura de la semana pasada, había reconocido, confesado a Cristo como el Mesías, el Hijo de Dios vivo. La primera confesión de fe que el mismo Jesús dice será la roca que va a fundar su iglesia. Que obviamente no es la persona de Pedro, es la confesión de fe, es el hecho de reconocer que Jesús es el Hijo de Dios vivo, el Mesías, el que iba a venir. Pedro hace una confesión hermosa, maravillosa, y que hasta el día de hoy funda nuestra experiencia de fe. El que no reconoce a Cristo como Hijo de Dios, entonces simplemente no es cristiano. El problema está en que Pedro lo hizo muy bien. Y hasta Jesús le dice que le va a dar las llaves del reino. Obviamente, las llaves del perdón. Llaves que todos tenemos cuando podemos perdonar a otros y permitir que otros, gracias al perdón, puedan reconocer el amor de Dios, no el propio. Hasta ahí íbamos muy bien. El problema está en que Jesús, desde ese momento, según nos dice la palabra, desde aquel día, empezó a decirle a sus discípulos la segunda parte de su ministerio, que ya no era solo predicar y hacer milagros, sino ser perseguido, sufrir, ser condenado hasta la muerte. Y también, lo más importante, pero que nadie escuchó, que iba a resucitar.
El problema está en que cuando el amor de Dios se mezcla con nuestros miedos a sufrir, a entregarnos, a dejarnos un poco de lado, ese amor empieza a volverse un poquitito indeseable. Claro, es la amargura del dulzor que nos da la palabra de Dios. Hacerse cargo de las cosas no es fácil. Y todos pasamos por procesos de aprendizaje. ¿No les pasó, por ejemplo, cuando empezaron una relación en donde tenemos que ponernos las pilas, dejar de mirar para el otro lado, dejar de buscar cosas para uno solo, pensar en que el mundo ahora es de a dos, ya no de a uno, en que tu libertad ya no es esa libertad que tenías antes, tienes compromisos con el otro, que es lo que tú buscaste. Nadie te está obligando, es por amor. Y luego cuando vienen los hijos, más aún, ahí ya la palabra libertad simplemente se mete debajo del cajón por 20 años, o 40 diría mi madre, y ya pasaste a un segundo lugar. Y es un proceso de aprendizaje duro. Más cuando siempre uno tiene los amigos solterones que siguen saliendo y siguen haciendo todo como si nada a los 50 años, ¿no? Todos pasamos por estos procesos de dudas. Entre por qué tuve hijos a hoy podríamos tener otro. No, toco. Y así debemos madurar. Que claro, es fácil decirlo, pero no es tan fácil hacerlo. Porque no todos estamos igualmente preparados para madurar en la vida y también en la fe. Porque en ambos casos debemos soltar aquello que apretamos y queremos controlar para confiar. Confiar en la pareja, aprender a confiar en los hijos, confiar en Dios. Y eso no es gratis, no es fácil. Claro, es fácil decir que todos creemos y es fácil venir una vez al mes a la iglesia, pero ¿es fácil vivir como cristiano, como cristiana todos los días? No lo es. No lo es. ¿Por qué? Precisamente porque el ser cristianos y cristianas nos invita constantemente a hacer más de lo que estamos acostumbrados a hacer. Ya no se trata de dar limosna. No, nadie quiere tu limosna. No da lo que le sobra, no, da lo que tiene. Da lo que es. Ya no se trata de tirar dinero, no, se trata de darte a ti mismo por el otro. Ya no puedes seguir sintiendo lástima por tus enfermedades, por tus dificultades. No, porque ahora eres protagonista de tu historia y Dios está contigo en esa historia y no te anda poniendo obstáculos. Nos abrazamos de Dios y caminamos con fuerza. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios por sobre la confianza en el mundo. Es un aprendizaje. Y eso es lo que Pedro aún debe aprender. ¿Por qué? Porque confiesa a Cristo como el Hijo de Dios vivo, que es lo más hermoso que hay, mientras otros confesaban que Jesús era cualquier cosa, algún otro profeta, Juan Bautista, lo que sea. Logra tener esa confesión, tiene la fe en su mente, pero aún no ha logrado que esa fe entre de tal forma en su corazón que pueda guiar sus acciones. Y no solo el pensamiento, si pensar en Dios es fácil. Uno piensa en Dios. Eso lo hace cualquiera, creer en Dios, eso lo hace cualquiera, no tiene ninguna gracia.
creer en Cristo y seguir sus pasos es diferente. ¿Por qué? Porque implica reconocer que el único soberano es Dios, que el único Dios es Dios, y que nosotros vinimos a este mundo a servir y no a ser servidos. Por eso cuando viene el sufrimiento, y ese es el gran tema aquí, el dolor, ¿qué hacemos? ¿Nos volvemos contra de Dios porque la vida no es como queríamos? Claro, todos pasamos por momentos de duda cuando sufrimos, pero estamos tan equivocados en nuestra fe que Dios se transforma en un enemigo cuando sufrimos, cuando perdemos, o en un bastón para sostenernos. Eso es lo que debemos aprender. Pedro rechaza el sufrimiento. ¿Por qué? Porque dice que si Jesús es Dios, entonces todo tiene que estar bien. Pero esa no es la vida real. ¿O alguno de ustedes no tiene ningún problema? No es real. Precisamente la vida de fe tiene que ayudarte a vivir hoy, en la vida real. Con la guagua que habla y llora, es la vida real, porque no existe esa perfección. No existe. Y debemos acostumbrarnos a que no exista. Claro, a todos nos gustaría tener siempre silencio, tener siempre tranquilidad, que nunca pase nada malo, pero no es así. Por eso está bien que Emilia haga ruido, porque es un bebé. Y así es la vida real. ¿O acaso sus hijos no lloraban? Es lo normal, está bien que sea así. Y somos nosotros los que debemos adaptarnos. Por eso es importante salir de estos engaños de perfección que Dios no nos está prometiendo. Porque el dolor es parte de la vida. Y ustedes lo saben. Nos enfermamos. Perdemos batallas. Perdemos personas. Perdemos sueños. Perdemos tantas cosas. La pregunta es si eso es lo que define tu vida o no. ¿Define tu vida tus pérdidas? ¿O define tu vida la esperanza? Porque todos hemos perdido algo o alguien. ¿Ese eres tú, el que perdió? ¿O eres más que eso? ¿Eres tú solo una persona que sufre? ¿O eres una persona con esperanza? ¿Eres tú una persona que cree que Dios es una especie de mago que va a hacer desaparecer la realidad de la vida real? ¿O eres alguien que logra abrazarse de Dios, tanto en la alegría como en la tristeza? Eso es lo que Jesús pide de sus discípulos. Eso significa renunciar a sí mismo. Renunciar a que la vida sea siempre como tú quieres. Cargar con la cruz no significa cargar con pesos que supuestamente Dios te da. Cristo carga la cruz. Nosotros no. Es Cristo el que carga la cruz. Nosotros cargamos con la esperanza que la cruz nos da. Dios no me manda a este mundo a cargar cruces. Me manda
a aceptar que Cristo la cargó por mí para que yo viva en libertad, para que yo tenga fuerza y esperanza, para que nunca, nunca caiga en el error de pensar que Dios me da cruces para que me rompa la espalda y me rompa la vida. No, Cristo es el que carga la cruz. Cristo lo hace por amor, para que tú y yo no tengamos que cargarla. Para un cristiano, cargar la cruz es gozar de la resurrección. Es confiar tanto en Dios que no haya dolor ni muerte que te aleje de esa confianza que Dios te da. Eso es cargar con la cruz, es cargar con la seguridad del amor de Dios, cargar con la confianza del amor de Dios, cargar con la resurrección. Y por eso no tenemos miedo, porque confiamos en Dios, no en los poderosos. No es el alcalde o el presidente de turno quien va a solucionar todos nuestros problemas. Solo nosotros, trabajando, sirviendo, vamos a poder solucionar los problemas. Es solo así que podemos ganar la vida y no perderla en la vida misma. Porque cuando dejamos de ser nosotros el centro de todo, que es un esfuerzo, cuando dejamos de mirar todo solo con nuestros propios ojos, solo ahí podemos ver, sentir y vivir la verdadera presencia de Dios. Cargar con la cruz de vida, cargar con la cruz de esperanza, cargar con la cruz de resurrección, cargar con la cruz que quita mis miedos al dolor y me llena de valentía para trabajar para que ese dolor duela menos. No para negarlo si el dolor es real, sino para vivirlo con Dios, que eso es lo que Dios quiere. Por eso, queridos míos, tenemos tanto que aprender, porque muchos somos como Pedro, que confiesa su fe, cree en Dios, pero no confía en Él. Creemos en el Creador, pero no lo tomamos como nuestro Creador. Creemos y compartimos a Cristo en la iglesia, pero no lo compartimos con otros. Creemos y confesamos, pero ¿lo vivimos? ¿Lo confiamos de verdad? ¿O cuando estamos al borde del abismo, automáticamente dudamos del amor de Dios? Cuando estamos en el abismo, ¿dudamos del amor de Dios? De eso se trata ser creyentes. Creer y confiar. No se puede uno sin el otro. Hasta que no logres entregar tu vida a Dios y confiar en Él. No una vida sin dolor, no. Una vida de dolor con Él. Una vida de dudas con Él. Una vida de aprendizaje con Dios. Y no tú solo. Es ahí cuando realmente podemos decir somos creyentes. ¿Por qué? Porque la fe te hace bien. Ahí la fe te hace bien. Si no, no te sirve. Es un peso, es un cacho. Es como venir a la iglesia. Si tuviste que esforzarte demasiado para venir hoy a la iglesia, entonces tienes un problema. Porque esto tiene que ser un gozo. Algo que reconozcamos que nos hace bien. Obvio que tienen que hacer feliz al pastor porque ustedes están aquí. Pero además de eso, la iglesia nos hace bien. ¿Por qué? Porque nos recuerda que somos personas reales.
que tenemos dolores reales, pérdidas reales, pero que nuestro Dios también es real y que la esperanza y la fuerza que nos da es más real aún, y que cuando estamos juntos, esa realidad se transforma en algo hermoso, porque podemos llorar juntos, podemos dudar juntos, podemos caer juntos y así abrazarnos como Dios lo hace con nosotros cada día. Eso es aprender a vivir con fe. Es lo que Pedro está haciendo. Lo retaron, le dijeron: Satanás. De piedra angular se transformó en piedra de tropiezo. Aprendamos a vivir con el dolor. Esto no se trata de que la vida no tenga sufrimiento. Se trata de aprender a sufrir con Dios, para que así tu dolor cada día duela menos, tus dudas sean menos y tu capacidad de sentirte amado para poder amar sea cada día mayor. Pues que así sea, queridos míos, en vuestra propia experiencia de fe, y que sea Dios quien siempre cargue con nuestras cruces, para que así nosotros carguemos con el amor, la salvación y la vida que Cristo nos da. Que así sea. Amén.